también de América del Sur. Hay varios foros que lograron que se renueve la concesión en abril del 2021. La Administración General de Puertos creó un ente, que le da participación a las provincias. Y hasta aquí estaba todo bien, pero bueno, se mantuvo el decreto 949 del sistema de concesión de peajes, que es un proceso licitatorio que va para los belgas, ¿sí? Para esta empresa que nuevamente parece ser que le van a renovar la licitación. Y entran por la ventana, según las palabras de nuestro entrevistado del día de hoy, a quien vamos a saludar, a Luciano Orellano, ¿sí? Militante, dirigente social y autor de un libro que consideramos importante y recomendable, que es Argentina Sangras por la Barranca del Río Paraná, si es que no me equivoco. Luciano, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. ¿Cómo te va? Te saluda Maximiliano y David. Buenas tardes, Maximiliano, buenas tardes, y bueno, a vos, a tu audiencia, y muchísimas gracias por llamar. Bueno, por favor, consideramos importante hablar hoy con vos porque bueno, hay una noticia que estuvimos repasando un poquito recién para la audiencia, más o menos está al tanto de la cuestión, pero claro, hay una cuestión de fondo que quizás nos gustaría, para hacer una introducción pedagógica, que vos la podés hacer muy bien, para que no entiende mucho de esta importancia, de este tema de soberanía que pone en el centro del río Paraná. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata? Claro, vos lo decías en la introducción, esto es un poquito, digamos que un poquito lo que vos decías, de qué estamos hablando, la importancia que tiene y cómo hacer docencia, esto de conocer para defender, lo que siempre decimos con Carlos del Frade, conocer para defender. Nadie puede querer o defender algo que no conoce, ¿no es cierto? Y aún menos aún tener la necesidad de que hay que cambiar o transformar si no lo conoce. Entonces, bueno, aquí estamos hablando, como bien mencionaba vos, estamos hablando de esta unidad, digamos, política, demográfica, productiva, que involucra toda América del Sur, que es la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? Que son casi 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Y que ya maldito esa autopista o esa unidad fluvial de 3.400 kilómetros, ¿no es cierto?, de que es una gran autopista, circulan 127 millones de toneladas. Vieron que nos cambiaron el nombre, ya nos hablan de hidrovía. Claro. Y no, acá no es hidrovía, son millones de arroyos, de lagunas, acuíferos guaraníes, y es el tercer reservorio de agua dulce del mundo, es el río Paraguay, es el río Pilcomayo, es el río Uruguay, es el, ¿no es cierto?, el estuario, ¿no es cierto?, del Plata, es nuestro querido y amado río Paraná. Ahí habitan 127 millones de personas. Esto involucra Brasil, ¿no es cierto?, involucra lo que están en esas riberas, ¿no es cierto?, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, la Argentina. Es decir, de eso estamos hablando cuando nos referimos a este tema, ¿no es cierto? Y que, bueno, y la División Internacional del Trabajo, digamos, habría que preguntarse qué es lo que vienen a buscar, ¿no es cierto? Estos 6.000 buques que entran todos los años, ahora 6.000, vos decías 5.000, te escuché en la introducción, sí. Como está la bajante, ¿no es cierto? Bueno, se han agregado 1.000 buques más porque tienen que bajar el porte, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, aquí en Rosario es el embudo de América del Sur, de toda esa riqueza, ¿no es cierto? 2 millones de camiones, ¿no es cierto?, que llegan todos los años aquí a estos 35 puertos, 250.000 vagones, 35.000 millones de dólares, y todo eso está concentrado, centralizado, sí, y extranjerizado, ¿no es cierto? ¿Quién hace el dragado de nuestro río? ¿Quién hace el trazo? ¿Quién hace el comercio? ¿No es cierto? ¿Quién decide a quién le vendemos? ¿Cómo cobramos? ¿No es cierto? Bueno, manejan el monopolio, tienen el control de la moneda. Entonces, de estas cuestiones te hago esta introducción, ¿no es cierto? Los puertos, digo, también. Bueno, los puertos sí, esto
el modelo productivo, digamos, de la Argentina, dependiente y colonizante, nosotros aquí tenemos la particularidad de que esto es lo que decimos siempre, son enclaves coloniales, o sea, no son puertos públicos concesionados, no estamos hablando de un kiosco, de un almacén, no, estamos hablando de la integración de la Argentina al mercado mundial en materia comercial, es decir, toda la producción, toda la riqueza, ¿no es cierto?, que produce la Argentina y que exporta o que importa, en particular en esta materia, está en manos de empresas extranjeras. La Argentina no tiene soberanía sobre su comercio, esa soberanía la ejercen empresas fundamentalmente extranjeras, digamos así, en esto de la Cargill, ADM, Bunge, que son de los Estados Unidos, tienen más del 30%, otro 20% lo tienen el Estado chino, ¿no es cierto? Yo digo esto porque muchas veces se discute, ¿no es cierto?, qué papel tiene que tener el Estado, etcétera. Sí. Pero el Estado chino, a través de una empresa estatal china, COFCO, tiene el 20% del comercio en lo que hace la materia de granos, incluso no hace casi subproducto, lo fundamental exporta los granos, ni siquiera producen aceite. Y así podemos ir, las que son nacionales, el caso AGD o el caso el famoso que se hizo en la Argentina, ¿no es cierto?, que fue el caso Vicentín, sí, una estafa que sufrimos los argentinos, los chacareros, a través del Banco Nación en caso de los argentinos, los laburantes por casi $1.000 millones, estaba asociado a una empresa inglesa que era la Glencore, ¿no? Claro. Y lo mismo podemos decir en el caso de Urquía, que Urquía tiene sociedades con Bunges y que lo que son nacionales, nosotros a ellos le llamamos una categoría científica, ¿no es cierto?, que vendría a ser burguesía intermediaria, si se asocian con distintas empresas, ¿no es cierto?, de peso en el mercado mundial, de las grandes potencias, y ejercen la soberanía sobre el comercio exterior, y por lo tanto de ahí se deriva que definen el modelo agroexportador. No se trata, digamos, de producir o no producir, el tema del cómo, el para qué, digamos, bueno, un poco lo que decimos, se ha corrido, lo que hemos hablado en otras oportunidades, que se ha corrido la frontera agrícola hasta los 70 millones, definen la matriz productiva de América del Sur. ¿Cuál es la matriz productiva? La matriz productiva de América del Sur es la soja, no es lo único, pero es lo fundamental, y eso tracciona todo, sí, ¿no es cierto? Y es lo que está destruyendo todo también. ¿No? Claro, entonces sí, que además lo hacen sobre la base de la propiedad latifundista de la tierra. Yo ahí he escrito que entre el 2 y el 10% en América del Sur, ¿no es cierto?, concentra el 50% de la tierra. Lo mismo pasa a quien produce, ¿no es cierto? Por eso este cambio de carácter estructural demográfico, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en la Argentina 2.500 pools de siembra producen, ¿no es cierto?, producen el 70%. Todos estos factores que yo te estoy diciendo, te estoy describiendo cuáles son las causas, ¿no es cierto?, del nivel de tal concentración, de monopolización tanto de la tierra, del comercio y de extranjerización, que es lo que explica por qué tenemos una Argentina profundamente injusta, que nos duele hasta los huesos, ¿no es cierto?, y que lo que tenemos que hacer es democratizar, ¿no es cierto?, la felicidad, pero no podemos democratizar la felicidad si, digamos, no se reparte de otra manera esta cuestión, porque te hago el remate y te dejo abierta para que vos puedas preguntar, sí, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir que en los últimos 40 años los que venden este modelo, ¿no es cierto?, de cómo integraron el mundo de forma unilateral, súper especializada, pero que entierran todo lo de la industria, digamos, 40 años donde se triplicó por 3 la producción de soja, de maíz, de trigo, de carne. Nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza en América del Sur. Pero entonces cabe una pregunta o una interpelación a los argentinos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos 9 millones de pibes que están en la pobreza? ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual último los niños, último nuestros viejos? ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual millones de patriotas no se pueden realizar?
Bueno, hay que por lo menos, digamos, poner en cuestión este modelo extranjerizante de concentración. Me parece que ahí está lo que tratamos de aportar, un granito de arena de cuáles son las causas, ¿no es cierto?, fundamentales, no como las únicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto. Claro. Nosotros yo te escucho, Luciano, y obviamente salvando las distancias por el nivel de conocimiento que manejás y la entrega de tantos años, ¿no? Nosotros nos sentimos de una forma parecida, ¿no? Esto duele hasta los huesos. Es como uno va aprendiendo, nosotros somos más jóvenes también, claro, y vamos conociendo, como vos decís, esta importancia de conocer nuestro territorio, nuestro río, para poder defenderlo, digo. Y se va enterando uno de las realidades que hay en nuestro país. Y bueno, la verdad es que a veces uno se pregunta cómo hacemos, qué tenemos que hacer, o sea, cómo seguir, ¿no? Porque cuesta muchísimo, y se te nota un poco en la voz también, ¿no? Como esta noticia que ha llegado el día de hoy, que por ahí se esperaba un poco. ¿Qué reflexión te merece, digo, este dictamen de la Administración General de Puertos? ¿Se esperaba el apoyo del gobierno a la Yandenul nuevamente? Bueno, sí, el gobierno, digamos, esto está dentro del marco, digamos, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo le quiero decir a los argentinos que además de lo ilegítimo de una deuda reconocida hasta por ellos mismos, el macrismo, bueno, digamos que no la contrajo la Argentina. Te tengo que decir un párrafo porque es lo que condensa todo sobre esto. Mira, la deuda externa argentina es un mecanismo de estrangulamiento y de pérdida total de autonomía y de soberanía política, ¿no es cierto? Y están armados de tal manera para que nunca la termines de pagar. Y a partir de ahí te dejamos, digamos, hacen todos los trazos. Dentro de la negociación está lo que está escrito, es casi un país intervenido. Vos fijate que ellos te declaran, para ir no me fui en absoluto en lo que me preguntás. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, vos fijate que ellos te fijan cuál va a ser tu inflación, cuál va a ser los parámetros, ¿no es cierto?, de las tarifas, cuánto va a ser el de los salarios para la gente, qué gasto vas a poder destinar a lo social. Es una intervención total, casi una colonia. Eso es lo que está escrito, pero después está lo que no está escrito. Y lo que no está escrito tiene que ver con estas cosas, ¿no es cierto? ¿Quién tiene el control de la cuenca del Plata?